tengo el remedio. 7:42 de la mañana, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Y hoy en el Tengo el Remedio vamos a hablar de la reflexión. Se acerca una semana que para muchos pues es una semana muy cercana a la religión católica, a las creencias religiosas, pero para muchos otros también puede ser una oportunidad para reflexionar, para entrar en un espacio de tranquilidad y poder, ¿por qué no?, planear otras cosas más adelante en este año. Y por eso tenemos aquí en nuestro estudio al doctor Rodrigo Córdoba, psiquiatra, quien puntualmente, a pesar de las situaciones que se presentan en nuestra capital, pues llega a cumplir esta cita. ¿Qué le pasó, doctor? Imagínate que vengo y de la clásica historia que está tomando camino desafortunadamente en esta ciudad, ¿sí?, el chico de la moto que te señala la llanta, caminas 10 metros, un montallantas, 15, hay otro montallantas. ¿Y usted no les hizo caso? Entonces yo no hice caso, llegué hasta la bomba y ahí me quedé. Ay. Pero claro, afortunadamente usted no cayó en esta modalidad. Porque se han registrado algunas denuncias que esto es para muchas denuncias. Delitos. Esa historia, alguien que conoce a alguien o que le ha pasado que en las avenidas lo pinchan y lo señalan. Muy lamentable, ¿no? Doctor. Pero es casi como una recomendación a la ciudadanía. Cuando una moto lo alerte y le esté haciendo señales, trate de avanzar para no caer en la redada del que está el montallantas, que está a los 5 metros. Bueno, doctor, qué desafortunado. Pero eso es salud mental también, aprender a gestionar ese tipo de situaciones. Sí, porque uno entra en pánico en esas situaciones, de verdad que sí. Exactamente. Doctor, hablemos de la reflexión en esta semana que se avecina, que para muchos es un espacio muy religioso, muy católico, pero otros lo podrían aprovechar de otra manera. ¿Qué recomienda usted? Es muy importante. La vida se empieza a tener como de marcas, como de señales. Entonces, como que el año empieza a ser el primer corte de cuentas, como el primer balance, en lo que conocemos como la Semana Santa, pues por la particularidad de estos hechos que tienen una significación religiosa y espiritual para muchas personas. El final del semestre, en la Europa la entrada o el cambio de estación, porque significa vacaciones, el final del año, y todos estos momentos de corte, yo creo que son situaciones, lugares en el psiquismo, en la forma de la reflexión, que marcan un antes y un después. Y en ese sentido, y que está bañado de la posibilidad de reflexionar, pues es una magnífica oportunidad de ver el estado de cuenta, ver cómo están las situaciones y seguramente la reflexión, porque el precio que paga el hombre por pensar es eso, que a veces genera inquietudes, genera zozobras, pero eso es lo que nos hace distintos de otras especies, que podemos reflexionar, entonces, que podemos pensar, que no actuamos sino pensamos. Entonces creo que es una magnífica oportunidad, sin duda, para evaluar este tipo de situaciones y tener claridad qué es lo que me perjudica, que voy a interactuar con otros, con familia, qué es lo que siempre trae inquietudes, y evaluarme cómo estoy emocionalmente, que nunca sobra. Doctor, mire, y hablando de todo ese tipo de emociones que despierta esta semana mayor, esta Semana Santa en cuanto a creencias y todo, ya le voy a preguntar sobre eso, pero también sobre la gente que de pronto le da miedo salir a la calle y tiene estos días de descanso, de pronto no trabajan, se frena un poquito su rutina, pero les da miedo salir, por ejemplo, con la situación que le pasó a usted ahora, tienen pánico de realmente salir a la calle porque de pronto los roban, o los atracan, o se caen, o de pronto les da miedo que le caiga, qué sé yo, un semáforo encima, por decir algo. Tienen pánico como a salir. ¿Qué se le puede decir a esta gente para que esté un poco más tranquila, diría yo? Claro. Aníbal, recordemos que lo hemos comentado aquí muchas veces, que los seres humanos somos emociones, es decir, lo que sentimos de manera primaria, de manera primitiva. Allí, por ejemplo, surgen las creencias, que en eso a cada cual merece el respeto de su manera de entender las cosas, conductas, es decir, cómo yo estas emociones las actúo, y ya luego si eso pasa a lugares patológicos, que es lo que nosotros llamamos como los trastornos. Entonces, alguien que tenga definitivamente una situación que le genera tanta aprensión, una preocupación exagerada por lo que pueda suceder, que termine aislándose, que termine cambiando la forma del funcionamiento
personal, familiar, social, pues sin duda es importante que revise qué está pasando, porque a lo mejor, si vamos a ver, está asociado a otras cosas, problemas del sueño, problemas de la alimentación, irritabilidad, que a veces es tan común, con cualquier cosita que me digan exploto. Entonces, estas personas, en este espacio de reflexión, habría que ver, porque a veces tendemos a normalizarlo. Es que claro, la ciudad está caótica, el mundo está caótico, y quizás intentar enfrentar y manejar este tipo de situaciones es muy importante. Muy importante, doctor, poder manejar la salud mental durante estos días donde uno pausa la rutina que lo mantiene ocupado también pensar en qué sigue en la siguiente hora, y muchas personas pues entran en ese lapso de quietud en el que a veces los pensamientos invaden la cabeza y empiezan a generar preocupaciones que no existían. Le quiero preguntar sobre las redes sociales y la cantidad de información que empieza a fluir en torno a la gente que se va de vacaciones, que tiene de pronto algunos planes sociales, y de pronto usted está en su casa y se mira al bolsillo y dice, no, pero es que esta Semana Santa no voy a poder salir, no voy a poder proveerle a mi familia pues una semana de descanso o de paseo o de diversión, y empieza a entrar esa sensación en el cuerpo de o no puedo proveer o quisiera estar como todo el mundo está descansando o disfrutando de este tiempo. ¿Cómo manejar esos pensamientos que a veces pues los llena de culpa, sobre todo a las personas que quisieran llevar a sus hijos a algunos lugares o disfrutar de ese tiempo en familia? La primera reflexión, y excúsame que me salga, la voy a hacer sobre las redes sociales. Las redes sociales sin duda llegaron para quedarse, y ojalá le diéramos un valor y una dimensión en la utilidad. Ojalá no nos pase como con la dinamita, que puede ser muy útil en muchas cosas, pero también puede ser muy destructiva en otras. Entonces ojalá el mundo sería absolutamente distinto si las redes sociales fueran un espacio, un lugar de reflexión, un lugar donde pudiéramos cambiar procesos de conducta, generar reflexiones, generar en lo nuestro emociones de salud, de bienestar. Pero en este sentido, sin duda, algunas personas ven un mundo que muchas veces puede ser artificial o un mundo real, y tiende o tiene la tendencia a compararse en esos procesos. Y estos días no necesariamente tiene que ser el sol, el bronceador, la piscina o el vestido de baño o el sitio de moda, sino también son espacios que permiten hacer un recogimiento interior. Son momentos que si yo tengo que bajar mi ritmo, tener quietud, pues me permite espacios de reflexión, y en esos espacios de reflexión puedo ver muchas de las cosas que tengo que mejorar, evaluar, cambiar, en fin. Pero también es un espacio de reflexión en el entorno, porque es lo que permite encontrarnos, acompañarnos, comentar, decir cosas, y en esos espacios, qué valioso que fuera, qué valioso que sería que por lo menos un tiempo frente a alguna situación especial se pudiera establecer una forma de conversación, una forma de situación. A veces nosotros no vemos lo que vemos, entonces quien está en el entorno, alguien que nos esté mirando, pues es muy valioso que nos pueda dar una opinión frente a lo que sucede en nosotros mismos, dentro de 3 premisas. Primero, el respeto por la opinión contraria. Es decir, yo tengo que partir de la premisa que el otro tiene algo de razón y que seguramente lo hace o me dice dentro de un proceso de enseñanza. Que no todos somos iguales, sino que todos somos distintos dentro de alguna manera, y que todo lo que oigo, los seres humanos somos constantemente dinámicos. De todo aprendemos un poquito, y si somos capaces de transformar, viviremos mucho mejor. Doctor, de eso le quería preguntar precisamente porque en esta semana, en la Semana Mayor, en Semana Santa, hay personas que creen mucho, son muy religiosas y creen entonces el Domingo Ramos, el Jueves Santo, los monumentos, lo que hablábamos estos días, el viernes a las 3 de la tarde, pues que muere Jesús, el domingo resucita, pero hay gente que no cree en nada de esto y que esta semana lo utilizan es para otro tipo de cosas, pero resulta que se reúnen todos en un entorno familiar, y hay los que no creen en nada y los que sí creen mucho, y empieza una discusión. Ahí, ¿cómo es el tema? Respetar lo que usted acaba de decir. Claro, es muy importante lo que dices, Aníbal, porque estas fechas que permiten la concurrencia, el aglutinarnos o familiar o en los grupos de amigos, terminan de manera desagradable y a veces desafortunada,
pero porque las emociones construyen situaciones que no necesariamente pasan por la razón o esas grandes discusiones en los asuntos de fe, porque puede haber no solo quien lo crea y el que crea o el que crea de manera distinta. Y siento que el punto de partida es no tratar de convencer al otro, que esa discusión ya es previa, ya ha terminado mal, tratar de discutir, convencer al otro de que lo que yo creo soy el que tengo la razón. Esto es un asunto de fe, es decir, la situación de evidencia como tal no está confirmada. Entonces, si es un asunto de fe, es mi manera de asumir una forma de existencia. Lo vuelvo en un ejemplo quizás más trivial, pero uno ve, por ejemplo, los fanáticos de los clubes de fútbol, que esto no es un asunto de explicar yo por qué soy, seguramente si le explicamos a tantos, le preguntamos a tantos hinchas, pues no podrían explicar por qué escogieron ese club. Entonces, en lo religioso hay una serie de argumentos que algunos pensarán que hay mucha evidencia, otros no, pero intentar forcejear en eso, aprendan a gestionar las emociones en ese sentido, porque intentar convencer al otro, doblarle el brazo al otro, es muy complejo y nada ganamos. Cada cual sea dueño de su verdad, viva su verdad, riegue el jardín de su verdad, déle el valor, pero si el otro tiene una manera de entender el mundo distinto, lo hace más pleno o más feliz o con mayor bienestar, respete esas formas de vivir y no intentemos ser como dueños de verdad para convencer a todos de que lo que yo creo es la verdad revelada. Doctor Córdoba, finalmente recomendaciones entonces para que este tiempo de pausa en la rutina contribuya a la salud mental de los que nos ven. Creo que es una magnífica oportunidad. En estos momentos donde empezamos o sentimos que vivimos días de tanta tensión, porque todos en alguna circunstancia decimos y hablamos de que es que esto está muy complejo, hagámonos una reflexión sobre nosotros mismos. Aprovechemos estos espacios, nos invitan a reflexión, hagamos un balance. Lo segundo, convivamos, tratemos de convivir en familia, en comunidad, en los grupos de amigos, en la medida que saboreemos. No hay nada que más recrea que los afectos. Entonces saboreemos y aprendamos de estos afectos y seguramente cuando retomemos la marcha hagámoslo de una manera reflexiva a partir de las conclusiones que hemos obtenido de estos días. Y también aprovechen y descansen porque los seres humanos necesitamos descansar. Doctor Rodrigo Córdoba, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Bienvenido siempre aquí a su casa. Esta es mi casa, así me siento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, muy amable por todos estos consejos, todas estas recomendaciones para esta Semana Mayor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día a todos.